Anuncia Estados Unidos que aplicará aranceles a las importaciones de aluminio y acero desde Canadá, México y la Unión Europea. Una medida que pone fin a una extensión de 2 meses y alista el escenario para una guerra comercial con alguno de los principales aliados de Washington. Acuerdan México y Canadá caminar juntos tras el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense Justin Trudeau reiteraron su compromiso de continuar en estrecha comunicación, trabajando coordinadamente para defender un comercio internacional libre y basado en reglas, incluyendo la exitosa modernización del Tratado de Libre Comercio. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que México tiene límites y rechazó la imposición de aranceles del gobierno estadounidense al acero y aluminio mexicano. Respaldó la decisión de la Secretaría de Economía de responder a la administración de Donald Trump con la aplicación de aranceles equivalentes a diversos productos provenientes de ese país, como aceros planos, lámparas, embutidos, preparaciones alimenticias, manzanas, entre otros. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este 31 de mayo, ya en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias. Acompáñenos durante la siguiente hora que les tendremos los pormenores de la información más destacada. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, el canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Este jueves 31 de mayo lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Comercio justo, escribió en Twitter el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que se diera a conocer la decisión de su administración de imponer aranceles a las importaciones de aluminio y acero desde Canadá, México y la Unión Europea. Canadá, el mayor abastecedor de acero a Estados Unidos, anunció que impondrá aranceles que cubren $16.600 millones canadienses a las importaciones estadounidenses, incluyendo whisky, jugo de naranja, acero, aluminio y otros productos. Por su parte, México también aplicará aranceles a productos provenientes de la Unión Americana, como aceros, planos, lámparas, embutidos, preparaciones alimenticias, uvas, entre otros. Y el Fondo Monetario Internacional advirtió que todo el mundo pierde en una guerra comercial prolongada. Alertó a los países a trabajar juntos de manera constructiva para reducir las barreras comerciales y resolver los acuerdos sin recurrir a medidas excepcionales. Aseguran expertos que los aranceles de la administración Trump al acero y el aluminio importados de la Unión Europea, Canadá y México encarecerá los automóviles, amenazarán empleos y desacelerará la adopción de nuevas tecnologías que mantienen a los consumidores seguros y ahorran combustible. El presidente de la Cámara Nacional de Aluminio, Ramón Beltrán Arayano, informó que debido a que México no es un productor de aluminio y es más lo que compra al exterior, el arancel de 10% que aplicará Estados Unidos a las importaciones mexicanas carece de sentido. Por su parte, la iniciativa privada del país rechazó las medidas proteccionistas impuestas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y expresó su apoyo al gobierno mexicano. Y mientras los mercados procesan el anuncio de aranceles al acero y aluminio por parte de Estados Unidos, el dólar al menudeo alcanzó un máximo de 20.40 pesos en las ventanillas de algunos bancos, mientras que la cotización al mayoreo en los mercados internacionales rompió el techo de los 20 pesos.
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió al gobierno mexicano responder con firmeza a Estados Unidos. El gobierno de México debe de responder con firmeza y al mismo tiempo no caer en la trampa de la guerra comercial, no meternos a una guerra comercial porque desgraciadamente está muy endeble nuestra economía. Por su parte, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, respaldó la postura del gobierno mexicano ante la decisión de Estados Unidos de imponer estos aranceles. Advirtió que en materia comercial México va a defender sus empleos, mercados y trabajadores. Hoy Estados Unidos nos impuso un arancel al aluminio y al acero. Y la respuesta de México fue clara y contundente. Igual que ellos nos pusieron aranceles a nosotros, nosotros habremos de ponerle aranceles a ellos para que se sepa que con México no se juega. El ex vocero de Margarita Zavala, Jorge Camacho, afirmó que su voto por el candidato de Todos por México, José Antonio Meade, será porque el PAN dejó de ser un partido democrático y conoce del daño que Andrés Manuel López Obrador le ha hecho al país. Y luego del llamado de varios empresarios a sus trabajadores de no votar por el populismo, la Presidencia de la República hizo un llamado a respetar la ley electoral. El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, recordó que el voto es libre y secreto. En Guerrero, hombres armados asesinaron a Rodrigo Salado Agatónal, candidato del PRI y Verde Ecologista a la tercera regiduría del municipio de San Marcos, en la comunidad de Plan de los Amantes, en Acapulco. Y vecinos de municipios aledaños al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México llevaron costales de lodo presuntamente tóxico y extraído de la zona de obras de la terminal a las oficinas del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Los afectados aseguraron que el lodo fue extraído durante las excavaciones que se realizan por las obras de la nueva terminal aérea y han sido tirados en localidades aledañas. En Jalisco, ante el riesgo de un nuevo atentado en su contra, Luis Carlos Nájera decidió separarse de la Secretaría del Trabajo. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, reveló que la intención de Nájera era continuar en el puesto y no dejarse amedrentar. Sin embargo, reflexionó sobre su presencia y posibles consecuencias. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, condenó el asesinato del periodista Héctor González en Ciudad Victoria, Tamaulipas, e hizo un llamado a los gobernadores a cumplir con los compromisos para la defensa y protección de este gremio. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer hoy la destitución del juez de distrito Francisco Ramos Silva por hostigar sexualmente a una subordinada y otorgar nombramiento a una persona que solo se presentaba a laborar de vez en cuando. Y en Chiapas, la Secretaría de Marina aseguró 9.550 litros de gasolina. El combustible se encontraba escondido en 4 lanchas entre los esteros Santa Cruz y Bosquerón, en la costa. Aquí en la Ciudad de México captan en video el momento en que un policía bate a un sujeto que intentó asaltar una tienda de electrodomésticos en la delegación Iztapalapa. Aquí las imágenes. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que una onda de calor afecta a 24 estados del país. La temperatura máxima en la capital de Campeche alcanzó al mediodía los 36.2 grados, mientras que en la Ciudad de México se registraron 31.6 grados a la 1 de la tarde.
En el panorama internacional, un jurado en Texas, Estados Unidos, halló culpable de homicidio a un mexicano por la muerte en 2014 de un agente de la patrulla fronteriza que no estaba en servicio. Gustavo Tijerina Sandoval podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato de Javier Vega, quien falleció a tiros durante un viaje de pesca en el sureste de ese estado. Y en Nicaragua, las violentas protestas dejaron al menos 11 muertos. Organismos defensores de derechos humanos aseguraron que la cifra de personas fallecidas se elevó a 98 desde el pasado 18 de abril. En España, el Partido Nacionalista Vasco anunció que votará a favor de una moción de censura en contra del presidente Mariano Rajoy, con lo que habría un bloque con más de los 176 votos necesarios para forzar su salida del poder. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, estamos en el inicio de una guerra comercial. ¿Por qué se lo digo? Porque el Departamento de Comercio, precisamente de Estados Unidos, anunció que suspendió la exención del pago de aranceles a la importación de acero y aluminio de la Unión Europea, Canadá y México. Aquí la información. Estados Unidos impondrá fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México, Canadá y la Unión Europea a partir de la medianoche local del jueves. El presidente Donald Trump impuso aranceles del 25% sobre el acero y del 10% sobre el aluminio, argumentando motivos de seguridad nacional. El Departamento de Comercio indicó que las conversaciones con la Unión Europea no lograron alcanzar un acuerdo para continuar la exención de los aranceles adoptados en marzo. Agregó que las negociaciones con Canadá y México para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte están llevando más tiempo de lo previsto, por lo que su exención también será eliminada. El anuncio, confirmado formalmente con una proclamación de Trump, ocurre mientras se realiza en Canadá la reunión de ministros de finanzas del grupo del G7, las principales economías del mundo. En represalia, México anunció medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos, lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros. Por su parte, la Unión Europea anunció que grabará con vigor decenas de productos estadounidenses, entre los cuales se cuentan el tabaco, el bourbon y las motocicletas, una medida que podría entrar en vigor el 20 de junio. Horas después de que Estados Unidos diera a conocer el gravamen de aranceles del 25 y 10% a las importaciones de acero y aluminio respectivamente de nuestro país, Canadá y la Unión Europea, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter: "Comercio justo", sin ofrecer más detalles. El mensaje fue escrito en mayúsculas y se convirtió en su primer posicionamiento oficial sobre la polémica medida arancelaria. Fair Trade, dice Donald Trump, y mientras tanto México y Canadá refrendaron su compromiso en favor del libre comercio. El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresaron su rechazo a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de Canadá, México y la Unión Europea a partir del 1 de junio. Peña Nieto y Trudeau reiteraron su compromiso de continuar en estrecha comunicación, trabajando de manera coordinada para defender un comercio internacional libre y basado en reglas, incluyendo la exitosa modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En una conversación que sostuvieron vía telefónica, Peña Nieto informó a su homólogo canadiense sobre las medidas compensatorias que México pondrá en marcha de manera inmediata por un monto equiparable al nivel de afectación y que estarán vigentes en tanto el gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos. A su vez, el primer ministro Trudeau confirmó que Canadá igualmente establecerá medidas compensatorias proporcionales tras el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles, informó la presidencia de México en un comunicado. Y este jueves es un mal día para el comercio internacional, así lo expresó el canciller Luis Videgaray en relación a las medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos. Aquí los pormenores. Frente al anuncio de Estados Unidos de la imposición de aranceles al aluminio y acero mexicanos, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, señaló que nuestro país tiene límites. Esta fue la reacción del canciller mexicano ante las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump. Que la posición de México ante el gobierno de los Estados Unidos está basada en nuestros principios constitucionales, en nuestros valores, que tenemos objetivos claros y explícitos
y que tenemos límites. La posición de México en materia comercial o en materia migratoria, de seguridad o en cualquier otro ámbito de cooperación con los Estados Unidos no habrá de variar, ni por la retórica ofensiva, ni tampoco por medidas unilaterales e injustificadas de esta naturaleza. Al inaugurar la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de la Agenda 2023, Videgaray Caso respaldó la decisión de la Secretaría de Economía de responder con gravámenes a diversos productos provenientes de Estados Unidos. En primer lugar, la Secretaría de Relaciones Exteriores respalda de manera categórica lo anunciado el día de hoy por la Secretaría de Economía. Como ustedes saben, el secretario de Economía ha anunciado ya que de manera inmediata el Gobierno de México responde con medidas equivalentes a diversos productos como son aceros planos, lámparas. Con estas medidas, el Gobierno de México reitera que actúa como lo que somos, una nación soberana, una nación que tiene la capacidad y la voluntad para defender nuestros intereses. Acompañado del jefe de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Manuel Velasco, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, el canciller mexicano señaló que seguirán trabajando en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En la Ciudad y el Mundo, Vianey Fernández. Y bueno, la industria del acero ya emitió su pronunciamiento al respecto ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer bajo la sección 232 aranceles del 25% a las importaciones de acero provenientes de México. La Canacero, la industria del acero, expresa su rechazo, preocupación y decepción y demanda acciones recíprocas inmediatas por parte del gobierno mexicano, tal como ya lo ha adelantado la Secretaría de Economía. Acorde a un principio de completa reciprocidad, las decisiones que México adopte deben contemplar una medida espejo, considerando los mismos productos y los mismos aranceles, sin excepciones. Una decisión menor sería inaceptable. La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles al acero de México es una estrategia que carece de sentido y no contribuye a un clima de construcción de la región de Norteamérica. ¿Cuál es la respuesta de la industria ahora del aluminio aquí en nuestro país? Y sobre todo, ¿de qué manera nos afectan estos impuestos, estos aranceles? Después de esta pausa se lo comentamos.